Lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en ningún otro audio antes de este momento. Ojalá después de este momento más personas se atrevan a incluir en sus narrativas de Zeus este pasaje de un Zeus joven eh, que incluye a un Zeus joven. Esa parte se la saltean, la juventud de Zeus. ¿Cómo es que Zeus termina siendo el rey del Olimpo? Bueno, se les olvida o desconocen también, ojo, capaz no está fácil de encontrar esta parte de la vida de Zeus, como tampoco es fácil encontrar eh, la maduración, la juventud de Jesús y tampoco de Buda, ¿verdad? Bueno, de Buda de pronto sabemos un poquito más, pero se nos vela esa, esa información o ha quedado olvidada. Quizás no es intencional, sino que nada, no le dan importancia. Acá le damos muchísima importancia en la mitología, en este estudio de Ecos del Arcano, donde hacemos los análisis de los mitos. Le damos muchísima importancia es más, miramos ahí donde nadie más mira. Por eso tenemos, acá rescatamos eh, al joven Zeus. Fíjate que no lo vas a encontrar por ahí este relato. Acá vamos a hablar de un Zeus que, eh, a ver, ¿cómo podrías buscar? La juventud de Zeus. eh, Zeus y su conexión con las palomas. Zeus y su conexión con Dodona, el templo donde él era oráculo. Y ahí viene el proceso de maduración. Pero no te olvides que Zeus no existió. Ninguno de estos dioses existieron. Es mitología, son relatos anecdóticos que dejaron los antiguos para que las generaciones posteriores pudiéramos comprender y responder algunas preguntas que nos hacemos algunos loquitos sueltos por ahí, ¿verdad? Y acá, en estos relatos, acá está la filosofía oculta, el misterio, el esoterismo, la evolución de la mente humana. Eso es lo que representa Zeus. Bien. Si no me crees, hace la prueba. Detener el episodio, este eco, y buscar en las redes la historia de Zeus antes de ser rey del Olimpo. A ver qué encontrás. Y lo único que vas a encontrar es que, bueno, que eh, su madre Rea lo oculta en una cueva para ocultarlo de su padre, Cronos, ¿no? Que se los comía. Y ahí es alimentado por una cabra, por miel, y cuidado por ninfas, y hasta ahí. No mucho más. Hasta mientras era nene, ¿verdad? Que jugaba y a veces lloraba y habían unos que hacían ruido, ahí no me acuerdo los nombres. Ya, ahora empiezo a recordar de a poco. Bueno, si lo encontrás, déjame escrito en los comentarios a ver dónde encontraste la historia del joven Zeus. El joven Zeus en su maduración, en su adolescencia, en sus jóvenes años, antes de llegar a liberar a sus hermanos del vientre de su padre. Eh, Porque es interesante saber si alguien más lo dice. No lo he encontrado, ¿sabes? No lo he encontrado. Bueno, Zeus, el soberano del Olimpo, el dios del trueno. Pero ¿y si te dijera que antes de empuñar el rayo, Zeus era algo más, algo que pocos recuerdan? Antes del poder hubo revelación, antes del águila hubo una paloma, y antes del rayo hubo un roble, y antes del Olimpo hubo Dodona. Dodona, el santuario más antiguo de Grecia, donde los susurros del roble sagrado hablaban con la intuición conectada a la mente en etapa de evolución. Este Zeus no es el Zeus que conocemos, ¿verdad? Este es el Zeus joven, el dios que no imponía, sino que escuchaba. Un Zeus marcado por la intuición, la profecía, la transformación, un Dios que refleja algo más profundo en nosotros mismos. Es la mente despertando. Es el viaje de la mente, desde la recepción de señales hasta la maestría total sobre la realidad después cuando llega a ser el rey del Olimpo. Hoy en Ecos del Arcano descubrimos lo que seguramente no sabías sobre Zeus, este pasaje. Ahora te voy a contar toda la historia. Me gusta hablar en plural, perdón, es una costumbre que traigo. Como que somos muchos, siempre digo, pero me siento parte de todo. Atrevimiento el mío. Bueno, eh, toda la historia de Zeus, pero no nos vamos a saltear la juventud de Zeus porque es relevante y vas a ver cuando te vaya pasando todos los pasajes que ya conoces, te vayan narrando los pasajes que ya
probablemente estás harta o harto de escucharlos por ahí sobre la mitología griega, pero ahora van a tener un sentido distinto. Mirá. Es un viaje desde el Zeus receptivo y místico hasta el Zeus supremo del Olimpo, explorando su evolución simbólica y psicológica y mitológica. ¿Quién es el joven Zeus? ¿Mm? ¿Por qué solo conocemos al Zeus como el dios del trueno y no como el dios revelador? Quiero contarte además que Zeus, su palabra, la etimología, la raíz de esta palabra, Zeus, a ver si te suena, Deus. Bien, de ahí viene, ¿sabes? Es Dios, quiere decir. Zeus es Dios. Presentación, te voy a presentar a Dodona y su relevancia en este mito de Zeus. Es un dios oracular en este momento, joven Zeus, es un dios del oráculo, él interpreta mensajes, la gente iba a Dodona a consultar como iba a Delfos, el oráculo de Apolo, su hijo de Zeus, acordate, por algo las emanaciones de Zeus, o sea, su descendencia, sus hijos, conservan los aspectos del padre y a veces, siempre, más evolucionadas, ¿verdad? Más trabajadas, son emanaciones de la mente, pensamientos que libera, son concepciones, sentimientos, emociones, eso es lo que son. Bueno, Apolo lo es de Zeus, pero nunca nos dicen que Zeus también era oráculo como lo fue Apolo y que también tenía su lugar, ¿ah? Como Delfos para Apolo, Dodona para Zeus. La gente iba a consultar allí, a llevar sus problemas. Claro, en Delfos eran otro tipo de problemas, ¿no? Eran más políticos, digamos, más para consultar acerca de política, si empiezo tal guerra o no, viste que está Troya y tantas otras se decidieron ahí, según cuentan los mitos. Según cuentan los mitos. Esto hay que aclararlo cada tanto porque la gente se lo cree. Bueno, se lo cree como real. Bueno, Dodona era el oráculo de Zeus. La gente iba al oráculo de él, iba a consultar cosas normales, comunes. ¿Me caso o no me caso? ¿Qué? ¿Le hago el postre? ¿Le digo los ingredientes secretos de mi receta o no se los digo? ¿Me voy a vivir a lo de mi suegra o a lo de mi cuñada? Se viene mi hermano a vivir a mi casa. O sea, ese tipo de cosas cotidianas. Y eh, no es para ser menospreciado todo esto. ¿Sabes por qué? Porque ahí está Zeus, el joven Zeus, interpretando los problemas humanos, conociendo los males que le aquejaban a los humanos. Esa es la maduración de la mente, señores, ni más ni menos. Es una mente tomando conciencia del otro y su otredad, los problemas de la otredad. No en vano, él termina siendo el rey del Olimpo, el que resuelve políticamente y estratégicamente todos los problemas de la humanidad y de los dioses. No sé si logro explicarme la profundidad de todo esto. Por eso es importante el joven Zeus, porque él escuchaba después, en los relatos, cuando ya es el dios del Olimpo, es como que no le da mucha bolilla a los humanos, ¿viste? Los temas que los humanos ¡ay, Zeus, tal cosa, ayúdame, Zeus, con tal otro! No daba mucha bolilla. ¿Sabes por qué? Porque él ya conocía, ya sabía de todo eso. ¿Y qué cosa había que prestarle atención y qué no? Vos ahí tenés un Sísifo, con sus pedidos a Zeus. Y tenés varias narrativas más. Y un asterisco cuando Zeus da bolilla a un humano que le pide algo y le concede. Hay mitos donde cuentan cuando le piden asistencia a Zeus y les presta atención, les presta asistencia. Es donde tenés que poner la mente. ¿A qué le pongo cabeza? ¿Con qué me preocupo? ¿Con qué no me preocupo? Es eso lo que simboliza este mito de Zeus. Él es la mente supraconsciente después. Pero acá estamos en su proceso, perdón, me voy. Estamos en el proceso de maduración. Bueno, Zeus en Dodona, como te decía. Y él, habían las sacerdotisas, ¿verdad? Que eran las Pelíades. Ellas eran las que, no, o sea, él no hablaba directamente con la gente. Las Pelíades y los sacerdotes eran los que traían las consultas hacia él, que eran muchísimas además, nada que ver con Delfos,
eran muchísimas y muy variadas, era de todo el problema que le aquejaba en lo cotidiano al ser humano de a pie, como decimos hoy día, ¿no? Al ciudadano común, no al político, al rey o al general, viste, que iban a consultar a Delfos. No, no, acá eran, ¿no? La tía, la suegra, la prima, la que se iba a casar, el esposo, el hombre, ¿no? Común. Y bueno, las que interpretaban todo eso llevaban las preguntas y Zeus, no es que él ya tenía todas las respuestas, él escuchaba lo que le decían las Pelíades, las sacerdotisas, los problemas que le presentaban, que le venían a consultar los seres humanos, la conexión, o sea, la intermediaria eran las Pelíades. Y, y él para dar una respuesta, ¿qué hacía? Escuchaba un roble, el susurro de las hojas de un roble. ¿Qué es un roble? ¿Por qué un roble y no una margarita? Esas cosas hay que pensarlas, señores, hay que pensarlas. Perdón, me pongo... ¿Por qué un roble? ¿Qué simboliza el roble? Es la fortaleza de lo que está en la tierra, elevado hacia el cielo, pero con las raíces en lo profundo. O sea, sentilo todo esto. ¿Qué significa para vos un roble? Esa es la interpretación del símbolo. Bueno, escuchaba el susurro de las hojas del roble, ¿tá? De lo que estaba más elevado, más alto, y que a su vez era tocado con el aire. Estas cosas hay que sentirlas de esta manera, con el viento, a veces un poco más intenso, a veces más suave. Él interpretaba esos susurros y del roble y esa conexión que él tenía con las palomas, con el vuelo de las palomas. Él observaba las palomas que habían allí en Dodona y, y interpretaba el vuelo, si la paloma iba a la derecha, iba a la izquierda, si volaba alto, si volaba abajo, si venía hacia él la paloma, si se iba, o sea, hacía esa interpretación. Esa es la mente pensando. Pausa dramática. Bueno, te decía, él interpretaba el roble y todo eso para dar las respuestas. Bien, ¿viste que esto no lo escuchaste en ningún otro lado? Decí la verdad. Y si lo escuchaste, déjame en los comentarios en dónde, que quiero ir a ver, porque me encanta. No para criticar ni para nada, sino para ir a ver. Soy muy eh, ansiosa con estas cosas. Me encantan, me encantan, me encantan. Las palomas como mensajeras de Zeus, las Pelíades, digamos, porque si no me entretengo ahí. Las Pelíades y su papel en la interpretación de los mensajes divinos, ¿verdad? ¿Fue Dodona un espacio de formación para Zeus antes de desafiar el Olimpo? Antes de desafiar a Cronos y llegar al Olimpo. Y sí, claro que sí, claro que sí. Que tengo acá como un resumen para no perderme, porque me cuesta, viste que me salgo. Ahora estamos entrando en el momento crucial, ¿verdad? Vamos a dar forma a la ascensión de Zeus al Olimpo, pero no nos vamos a saltear nada, acá te la vamos a contar teniendo en cuenta al joven Zeus. Acá lo vamos a tener en cuenta. En los relatos que vos escuchás por ahí no lo tienen en cuenta. Esa transformación absoluta de la psique humana, integrando el simbolismo de Rea, Gea y Metis. Son las titánides. Y hay cíclopes, hay titanes en esta narrativa mística y psicológica. ¿Qué significan esos titanes, esos cíclopes? Bueno, acá vamos a verlo todo. La batalla de la mente. Zeus y la conquista del Olimpo, ¿verdad? Un Zeus ya no es el joven receptor de señales cuando conquista el Olimpo, ahora es el ejecutor del destino y su mente ha alcanzado el punto en el que debe actuar, porque viene de estar en Dodona siendo receptor de todas esas problemáticas humanas y demás. Por eso es que él toma el mando después. Rea, Gea y Metis, la sabiduría primordial. Es esa tríada, ¿viste? La Trinidad y todo, otro número simbólico. Antes de liberar a sus hermanos, Zeus no estaba solo. Tenía tres grandes fuerzas que lo guiaban. Esa mente tenía tres grandes fuerzas que lo guiaban. Rea, la madre protectora, es la memoria ancestral, es lo que representa Rea, el instinto que recuerda el equilibrio perdido. Gea, la tierra misma, es la estructura, el orden natural de las cosas, la fuerza de la naturaleza. Metis, la sabiduría astuta, es el pensamiento estratégico, la mente que ve el camino antes de que el camino exista. No te olvides que Metis es la madre de Atenea, incluso es la primera o la segunda. La primera, según dicen, es la que es mamá de Afrodita, que sale de acá además, ¿eh?
tiene que ver con Dodona, la mamá de Afrodita, porque en Homero, por ejemplo, presenta a Afrodita como hija de Zeus, la primera hija de Zeus, además. Este, eh, sí, bueno, no voy a ir ahí, ya algún día te lo voy a contar ese pasaje. Bueno, Metis es la prudencia, Metis, ¿verdad? Representa la prudencia, el mirar el camino, o sea, el ver más allá antes de actuar. Zeus escucha el eco de sus aliadas, claro que sí, ya no recibe susurros de las palomas del roble, sino que ahora va con certezas, porque ahora lo acompañan, después de que él pasó por Dodona, lo acompañan, siempre estuvieron ahí igual, esperando la maduración de Zeus, que él se conectara, que la mente conectara con la parte intuitiva. ¿Mm? Él ahora escucha el eco de sus aliadas, ya no recibe susurros sino certezas, ya no espera señales, sino que forja su propia realidad. Con este conocimiento decide enfrentar a Cronos, ¿verdad? Y es cuando sale en búsqueda de la conquista y desatar la batalla. Libera a sus hermanos. ¿Y qué representa la liberación de los hermanos? Es el despertar de las emociones, ¿verdad? Zeus se infiltra en el interior de Cronos, el tiempo que todo lo devora. Él no teme al caos porque ahora lo entiende a ese caos. Después de Dodona. Por eso me saltearon al joven Zeus. Su misión es liberar a sus hermanos, traer a la luz lo que ha sido sumergido en la oscuridad dentro del vientre de Cronos. El Cronos se los comía, dice, ¿no? Es el tiempo devorándote. No, después pienso, no pasa nada con esto, no siento nada, no pasa nada, agacho la cabeza, hay que seguir, hay que seguir. ¿Viste? Eso es Cronos. Bien, te decía que los dioses atrapados en el vientre de Cronos son más que sus hermanos, representan las potencias internas de la psique, aquellas que han sido reprimidas por el tiempo. Eh, ¿Te acordás? Hades, que gobierna el inframundo, representa el inconsciente, Poseidón el subconsciente, bueno, en fin. Hestia y Demeter, esas tres fuerzas de equilibrio, son la renovación y representan la integración de las dimensiones internas de la conciencia como energías femeninas, ¿no? Representadas. Zeus rompe el límite del tiempo y libera lo que ha estado encerrado allí, dentro de Cronos. La mente ha recuperado sus fuerzas, pero aún no ha conquistado todo el mundo, todo su mundo, su creación, aún tomó conciencia de todo lo que existe en su entorno, tiene todas las herramientas, pero ahora tiene que ir a la conquista. Y para ello tiene que liberar a los titanes, ¿te acordás? Y a los cíclopes. ¿Qué papel juegan los titanes y los cíclopes en la guerra de la psique? ¿Mm? Los titanes son la rebelión de los instintos, pero la guerra aún no ha terminado. Después, o sea, acá los titanes en esto lo ayudan para derrocar a Cronos, ¿verdad? Pero después Zeus pelea con los titanes de nuevo. Tenemos una mente que pelea contra los instintos. Los titanes son la rebelión de los instintos, pero la guerra aún no ha terminado. Los titanes, hijos primordiales de Gea, representan las fuerzas instintivas que desean mantener el caos. No son enemigos absolutos, porque verás que cuando peleas Zeus con Cronos, hay unos titanes que están del lado de Zeus y otros que están del lado de Cronos. El caso más conocido es el de Atlas, que después Zeus lo confina a sostener el espacio que hay entre el cielo, entre la mente y el cuerpo, entre el cielo y la tierra. Bueno, maravillosa, la mitología griega es tan rica, tan rica. No son enemigos absolutos los titanes, sino aspectos de la psique que deben ser confrontados y dominados, deben ser integrados, no matados. Por eso, ojo, los titanes, por lo que cuentan en la historia, morían, podían ser matados, mal dicha la palabra, pero bueno, podían matarse, pero en el caso no sucede así. Son sometidos, son dominados. Los cíclopes son los creadores del poder. Tienen un solo ojo los cíclopes, ten en cuenta esto. Enorme el ojo en el medio de la frente. Porque, bueno, Zeus, comprendiendo la necesidad de herramientas mentales, recurre a los cíclopes, quienes representan la capacidad de la mente para forjar armas
que estructuren la realidad. Cada uno recibe un símbolo, cada uno de los reyes olímpicos posteriores, o sea, los hermanos de Zeus y Zeus. Por ejemplo, Zeus ahí recibe el rayo, obtiene el poder de la mente supraconsciente, la capacidad de generar luz y energía decisiva. El tridente de Poseidón, también forjado por los cíclopes, son las fuerzas primordiales que habitan en la profundidad de la psique. Ese es el tridente con el que él hace, él no te pincha con el tridente, pega con el mango del tridente tomado en su mano derecha, lo golpea contra el piso, te hace temblar. Eso es la ruptura, el movimiento de las emociones. Además del subconsciente, ¿no? Ten en cuenta Poseidón. Bueno, el yelmo de la invisibilidad de Hades. Bueno, a algunos se le dicen que tiene una capa. Bueno, a mí me gusta el yelmo porque son herramientas. El rayo, el tridente y el casco, el yelmo de invisibilidad que le dan a Hades, son herramientas para que esos aspectos de la psique humana puedan evolucionar, puedan obrar, puedan defenderse o pelear. Hades obtiene el control sobre el inconsciente colectivo, el espacio donde las verdades invisibles se ocultan. Y él también se oculta. Él está oculto con el casco de invisibilidad. Después lo usa Perseo, ¿te acordás? Para ocultarse del miedo que te petrifica. Medusa. Bueno, la mente está completa ahora, ¿eh? Zeus y sus hermanos no solo son libres, sino que tienen las herramientas para redefinir la estructura del cosmos. Un nuevo orden, la era de la psique. La guerra titánica y la imposición del nuevo orden. Zeus no destruye el caos, lo domina. Eso que hay que hacer siempre, no mates las cosas, no mates. Dominalas, domesticalas, como dicen, ¿no? Eso que hacemos con las mascotas. Bueno, no aniquilan las fuerzas primordiales, las estructura, las reorganiza. No huye de los instintos, los transforma en aliados. Y el que no es aliado es puesto al servicio, como te decía, los titanes. Bueno, el rayo se alza. La energía ahora no es un mensaje recibido, sino una fuerza proyectada, ¿viste? ¿Te acordás del roble al rayo? Te dije al principio, bueno, y de la paloma al águila. Bueno, el rayo ahora se alza, la energía de la mente supraconsciente. Zeus, el joven contemplativo de aquel templo de Dodona, es ahora el dios ejecutor, la supraconciencia alcanzada. ¿Viste? Todos somos Zeus. Todos hacemos ese viaje del héroe. Después lo hace Heracles, uno de sus hijos, semidios. Bueno, la psique humana reflejada en la era olímpica. Vamos a ver eso teniendo en cuenta a Zeus, joven. Antes la mente buscaba respuestas. Ese es Zeus en el templo de Dodona. Después, la mente es la respuesta. La nueva humanidad ya no es esclava del tiempo, es la dueña de su realidad. Son los humanos supraconscientes, aquellos capaces de darse cuenta de todo el entorno. Pero antes hay que hacer el camino, ¿verdad? El del joven Zeus. ¿Por eso será que nos ocultaron estos pasajes? Buah. Esta fuerza, esta fue la guerra. Es una fuerza que fue la guerra, en la que el joven Zeus se convirtió en el soberano del Olimpo. Tuvo todo este pasaje, tuvo todas estas andanzas. Y ahora capaz se entienden mejor las compañías que tuvo, las gestiones que hizo. Y es la misma guerra que cada mente debe enfrentar, ¿verdad? Para alcanzar el estado de deidad. La historia de la evolución de la psique humana es la historia de los dioses. El viaje del héroe y su primer peregrino fue Zeus, al menos acá, ¿no? En la mitología griega. La mente y en la cristiana tenemos el ejemplo de Jesús, y en el budismo, no sé por qué existe el cristianismo y el budismo cuando sus dos representantes, Buda y Jesús, dijeron: no levanten religiones en mi nombre. Bueno, en fin. El viaje del héroe y su primer peregrino, la mente representada por Zeus. Esto es lo que nos legaron los ancestros a través de los mitos. Es el mensaje ancestral, ¿verdad? A través de los mitos se nos legó una guía
para el viaje interior de la mente, para el viaje de cada uno. Hay quienes no tienen tiempo de hacer toda esta locura que hago acá en Ecos del Arcano, de andar investigando y viendo, interpretando, y qué símbolos, y por qué, y cómo. Hay gente que no tiene tiempo para eso es muy cierto. El humano de hoy día vive muy a prisa, pero se ha dejado comer por cronos. Liberen, habemos algunos Zeus por acá queriendo liberarlos. Bueno, tenemos a Neo también, ¿viste? De Matrix, que hace una liberación de sus hermanos. Bueno, hay tanto para ver, gente. Hay mucha gente que no tiene tiempo, te decía, para hacer estos estudios profundos y analíticos, pero para eso existen los lugares, que muchas veces, bueno, hay que mirar. Si te están cobrando, no te están liberando, entendelo. Acá esto en Ecos del Arcano es gratis. Bueno, el camino del héroe, la mente, eso es lo que debería hacer cada ser humano, ¿no? Es como el curso de milagros. Es muy liberador, es el camino del héroe también. El ir comprendiendo. Por eso, nada de lo que veo significa nada, arranca un curso de milagros. Si no lo leíste, te lo recomiendo si estás en este viaje del héroe. Un curso de milagros es muy revelador, pero tenés que, ¿viste la fe? Que está, esa palabrita nace de la confianza. Es más grande la palabra confianza que fe, pero bueno, doy fe de que esto es así. Bueno, confianza. Para hacer es lo primero que tenés que tener. No podés ser escéptico. ¿Tá? Para leer un curso de milagros, entregate completamente y ciegamente, y te lo recomiendo, hacelo, porque es real, es verdad. Lo que allí se dice es verdad, es uno de los libros más liberadores de mentes que puedas tener. Hay audiolibros, hay audios, hay gente que se dedica mucho a eso. Te repito, si te cobran, no te van a liberar, te van a esclavizar, porque vos tenés que pagar cuotas, tenés que pagar esto, aquello, claro, el libro hay que comprarlo, obviamente, hay toda una producción atrás, ¿no? De gestiones, pero aún así hay gente que lo regala. Yo el mío lo regalé. Es lo que se hace, es lo que se hace con esos libros, se pasa, se libera, es como el sello de tu liberación, decís, bien, me siento libre y esta llave que me liberó se la entrego a alguien más para que pueda liberarse. Y nadie lo hace, lo haces vos te liberás. Nadie puede hacerlo por vos. Bueno, no quiero seguir con eso porque si no. Bueno, salgamos de ahí. Es el mensaje ancestral, te decían estos mitos. Y en estos pasajes no solo narran batallas épicas y dioses poderosos, sino que también simbolizan el viaje interior de cada ser humano, esto que te estaba diciendo. En esta narrativa, Zeus representa la mente en su forma primordial. El héroe que, a lo largo de su peregrinación, se transforma de receptor intuitivo a un soberano de la supraconciencia. Por eso es importante e interesante que vos sepas que existió un joven Zeus. Existió un joven Zeus. Él hizo todo el camino. No es solo el dios del Olimpo egoico parado allí. Todo. No, querido, no. Hay toda una historia ahí atrás. Bueno, el llamado de la aventura. Por ejemplo, el viaje del héroe comienza con el llamado de la aventura. Los susurros del roble y el vuelo de las palomas en Dodona simbolizan el inicio de la mente, que empieza el camino de la mente a percibir señales que van más allá de lo evidente. Es cuando vos empezás, cuando haces un curso de milagros, por ejemplo, no sé, voy a eso porque hay muchas formas de hacer tu viaje, pero ingresar en alguna escuela de misterios, como pueden ser los herméticos, Rosacruces, bueno, en fin, hay que ver y ver muy bien. No me atrevo a recomendar algo en un curso de milagros, sí, porque es un libro que vos lo vas leyendo y tenés lecciones diarias además para hacer. Hoy es una lección por día, son 365 lecciones que tenés en el libro. Es maravilloso, es una escuela a tu servicio para cuando vos puedas en el día, ¿me entendés? Y si tenés que comprarlo el libro, bueno, gastaste una sola vez. Existen, te repito, audios acá en YouTube y en varias plataformas. Mindalia tenía muy buenos maestros, se les llama a quienes sí, te cuentan el curso y te dan las lecciones diarias y tenés dos libros, uno con las lecciones diarias y otro con las reflexiones, digamos, ¿tá? El manual del maestro que le llaman, porque sos un maestro. Todos somos reyes, dioses y maestros acá.
El tema es que nos hacen creer que no, que siempre somos alumnos. Un maestro que guía alumnos no es un maestro. El verdadero maestro guía maestros. Bueno, tenía que decirlo. El joven Zeus, la mente receptiva, se embarca en la aventura, ahí, en el primer paso del viaje del héroe, ¿verdad? De descubrir su capacidad interna, conectándose con la sabiduría ancestral, por eso va al templo de Dodona, guiado por estas tres que te decía, que son digamos, los aspectos de la mente que te hace, ¿viste Neo cuando le dicen, ¿no? Te hacen saber a través de otro personaje, vos sentís que hay algo más, pero no sabés lo que. Bueno, esas son las tres diosas, Rea, Gea y Metis, acompañando a Zeus hasta que llega al templo de Dodona, al oráculo. Y ahí empieza su viaje. La mente receptiva se embarca en la aventura de descubrir su capacidad interna. Bueno, y después sigue la iniciación, el encuentro con los aliados, nuevamente con sus maestras, con sus compañeras, con Rea, Gea y Metis, y actúa como guía simbólica que representan la memoria ancestral, el orden natural y la sabiduría estratégica, ¿verdad? Por eso él después se la come además a Metis. Y Metis no muere, queda hablándole en el oído interno. Y todo es tan maravillosa la mitología. Te habrás dado cuenta que me apasiona. Bueno, sí, Metis, él se la come a través de. Hacen un juego porque le habían pronosticado, por eso él escuchaba los oráculos. Él sabía que hay conexión veraz allí. Porque ya venía con esa costumbre. Y ni siquiera en ese pasaje nos cuentan que desde Dodona a él se le venían revelando cosas. Le dice, creo que es Gea que le revela que el hijo que tenga Metis lo reemplazará. ¿Y por qué no quiere ser reemplazado? Él no es que no quiere ser reemplazado, después le da a luz él mismo, sino que yo lo voy a gestar a mi hijo, Atenea. ¿Viste? Es tremendo, eso es maravilloso. Pero ahí tenemos después, y escuchalos con pasión también, los mitos que escuchás por ahí que dices, sí, pero Metis se la comió Zeus, se la morfó y que después termina egoicamente dando a luz él a su propia, porque él quiere dar, no entendiste nada. Pero está buenísimo que mantengas vivo el mito. Bueno, decíamos, la iniciación del encuentro con los aliados, con Rea, Gea y Metis, actúan como esa guía simbólica, ¿verdad? El orden natural y la sabiduría estratégica. Ellas son la mente en su proceso de maduración. Ya ahí comenzó la segunda parte, digamos, del viaje. En el viaje, la mente se alimenta, se fortalece y se prepara para asumir nuevos desafíos, tal como Zeus lo hizo al enfrentarse al tiempo y liberar a sus hermanos, como lo hizo con Cronos, ¿verdad? La transformación, el tercer paso del viaje del héroe, la transformación de la intuición al poder consciente. La transición del roble, estable y receptivo, al rayo, acción y luz, simbolizan el momento en el que la mente pasa de recibir pasivamente los mensajes a la acción. Ese es el instante en el que Zeus, la mente se vuelve capaz de integrar los instintos, ¿verdad? Cuando toma el rayo que le dan los cíclopes, representado por los titanes también, que canalizan en herramientas poderosas el rayo, el tridente y el yelmo de la invisibilidad. Cada objeto es un símbolo del aspecto de la psique. El rayo, para la mente supraconsciente, es la fuerza que ilumina y transforma. El tridente, para el subconsciente, que se adentra en las profundidades. Y el yelmo de la invisibilidad, para Hades y el inconsciente colectivo, es el misterio compartido de la humanidad, la conquista de un nuevo orden. Al conquistar su destino, Zeus, la mente del primer peregrino, no solo se libera de las ataduras del caos primordial, sino que también establece un nuevo orden. En esta nueva era, la mente humana deja de ser un receptor pasivo de la experiencia, del entorno y de todo lo que sucede, y se transforma en la arquitecta de su realidad. ¿Te acordás el pasaje de Neo cuando va a ver al arquitecto? Bueno, en la arquitecta de su realidad, integrando sus conocimientos, emociones y existencia plena y consciente. Integra todo lo que ve y siente.
En resumen, el viaje del héroe que encarnó Zeus no es solo la historia de un dios que pasó de ser un contemplativo, un ser contemplativo, a un soberano implacable. Es la representación simbólica de cómo cada mente humana debe, y puede y debe además, ¿no?, de evolucionar. Desde la recepción de las primeras señales intuitivas, si es que las recibe y que está dispuesto a captarlas, pasando por la integración de la sabiduría ancestral, los instintos y las emociones, ¿no? Para una mente plena, supraconsciente, que lo impulse a la acción y a la transformación. Este legado, el viaje del héroe y su primer peregrino, que es Zeus, es el regalo que nuestros ancestros nos dejaron, para que gracias a los mitos podamos entender nuestro propio proceso de transformación y crecimiento interior. Así, queridos oyentes de Ecos del Arcano, concluimos este fascinante viaje en Ecos del Arcano de esta historia tan inusitada, de esta travesía del joven Zeus, un dios que en vez de empuñar inmediatamente el rayo cuando salió de la cueva, que me lo saltearon, me saltearon la juventud, nos faltó saber que escuchó los susurros del roble sagrado y se dejó guiar por el suave vuelo de las palomas. En Dodona, repleto de misticismo, comenzamos a ver a Zeus no solo como el soberano del Olimpo, sino como la representación viva de la mente en evolución. Aquella mente que en silencio y en intimidad, en aquella cueva, ¿no?, y después sale al templo, abriéndose al mundo y a toda la gente, a todas las personas, abriéndose a toda la experiencia de cada ser y a tomar un poco de contacto con el entorno, para transformar su luz en acción. Con la colaboración, obviamente, de las tres energías femeninas, Rea, Gea y Metis. Zeus emprendió la misión de liberar sus hermanos, desatando la fuerza instintiva contenida en el interior del tiempo. Fue así como la delicada intuición representada por la paloma de ella emergió el poder imparable del rayo y del águila. La estabilidad del roble se forjó en la visión aguda del águila. Con estas poderosas herramientas, él y sus compañeros, armados con el rayo, el tridente y el yelmo de la invisibilidad, se lanzaron a reestructurar el orden mismo del cosmos. Eh, Realmente es un espejo para el viaje interior de cada humano. Así como Zeus evolucionó desde la receptividad hasta la maestría consciente, cada uno de nosotros puede transformar cada susurro del inconsciente en una explosión de luz y energía, liberando al héroe que reside en nuestro interior. Gracias por adentrarse con nosotros aquí en Ecos del Arcano, en esta revelación ancestral, y que el eco de este relato inspire tu propia travesía hacia la supraconciencia y el dominio de tu destino. Y acá te dejo la historia del joven Zeus que jamás te contaron.